Me desperté creyendo que este sería el día más importante de mi vida. El día en que llevaría a mi hija al altar, tal como se lo había prometido a su madre antes de que ella falleciera. Pero antes de que saliera el sol por el horizonte de la sierra, nuestro chofer de toda la vida llegó mucho antes de lo previsto e hizo algo que jamás habría esperado de un hombre tan comedido. Abrió la puerta trasera de su sedán negro y, con una fuerza impropia de su edad, me empujó al interior, cubriéndome rápidamente con una manta de lana pesada que guardaba en el maletero. ¿Pero qué haces, Martín? ¿Te has vuelto loco? Susurré furioso, forcejeando desde la oscuridad asfixiante del coche. Por favor, don Fernando, se lo ruego, respondió él con una urgencia quebrada en la voz. Escóndase y no haga ruido. Hay algo que tiene que ver con sus propios ojos antes de que sea tarde. Contra todo instinto y pese a la indignación que me quemaba el pecho, me quedé callado. Lo que presencié desde aquel escondite, agazapado en el suelo del vehículo, lo cambió todo para siempre. Me había levantado a las 6:30 de la mañana, con el corazón galopando. La luz pálida del alba ya se filtraba por los grandes ventanales de mi habitación en la finca, la misma que compartí con Elena durante 30 años de felicidad ininterrumpida. Ella se había ido hacía 5 inviernos, y todavía muchas mañanas, por pura e instintiva costumbre, estiraba la mano sobre las sábanas de hilo buscando el calor de su lado de la cama. Es el gran día, cariño. Nuestra pequeña se nos casa, susurré a la habitación vacía, sintiendo un nudo en la garganta. Me quedé mirando en el vestidor el traje azul marino de 3 piezas, de corte impecable, que había elegido en una sastrería de la calle Serrano hacía 3 meses. Dicen que los vestidos de las madres de la novia son los que acaparan todas las miradas, pero nadie te cuenta el calvario silencioso que sufre un padre eligiendo el atuendo perfecto para entregar a su única hija en la iglesia. Elena, con su gusto exquisito, habría sabido exactamente qué corbata combinar. A mis 62 años, mis manos temblaban ligeramente mientras me abotonaba la camisa de puño doble, y no era un temblor de vejez. Era un peso opresivo en el esternón que no me dejaba respirar con normalidad desde que abrí los ojos. La finca estaba sumida en un silencio sepulcral, demasiado inquietante para ser una mañana de boda. Lucía se había quedado en un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, cerca de la Puerta de Alcalá, con sus damas de honor respetando esa vieja tradición de que el novio no debe ver a la prometida antes de encontrarse frente al altar. Bajé a la cocina y me preparé un café solo, corto, cargado y muy amargo, tal como me acostumbré a tomarlo durante décadas de tensas reuniones de negocios en los despachos de la Castellana. Todo parecía estar bajo control. La carpa blanca inmaculada ya estaba instalada en el jardín para el convite posterior, los centros de flores frescas, el catering. Todo estaba en su sitio, menos mi paz interior. Miré una foto en mi móvil de hacía apenas 2 meses. Lucía y Mateo sonriendo durante su fiesta de compromiso en el club de campo. Ella irradiaba una luz y una alegría que no veía en sus ojos desde la muerte de su madre. Mi niña era feliz de nuevo, o eso quería creer yo. ¿No era eso lo único que importaba? ¿Lo que Elena me suplicó en aquella habitación de hospital? Cuida de nuestra pequeña, Fernando. No dejes que nada le haga daño. Prométemelo. El sonido crujiente de neumáticos rodando sobre la grava del camino de entrada me sacó de mis amargos pensamientos. Miré el reloj de pared. Las 6:55. Martín no debía llegar hasta las 8:30 para llevarme con calma hacia la Catedral de la Almudena. Salí a la puerta principal y vi el coche negro de Martín Ferrer frenando de forma brusca, levantando una pequeña nube de polvo. Martín llevaba a nuestro servicio más de 20 años, era más que un empleado, era parte de la familia. Él fue quien llevó a Elena a toda prisa al hospital la noche que nació Lucía, y él mismo fue quien me condujo a ese mismo hospital la fatídica noche en que Elena ya no regresó con nosotros. Si quedaba alguien en este mundo en quien confiara ciegamente, era en él. Pero cuando bajó del coche, vi una expresión en su rostro que me heló la sangre.
Era puro miedo. Un miedo real, visceral, de esos que te tensan la mandíbula hasta el dolor y te hacen cerrar los puños de forma inconsciente. Martín, ¿qué pasa? ¿Has tenido algún problema con el coche? Pregunté bajando los escalones del porche. Señor Álvarez, necesito que confíe en mí más que nunca, dijo en un susurro apenas audible, oteando los árboles circundantes como si las sombras tuvieran oídos. Suba al coche. Ahora mismo. Por lo que más quiera, hágalo. Su tono de voz, cargado de una gravedad desconocida, hizo que se me encogiera el estómago. Me estás asustando de verdad, Martín. Debería estar asustado, señor. Pero no de mí. Jamás tenga miedo de mí. Abrió la puerta trasera con un gesto decidido. Lucía está a punto de cometer el error más devastador de toda su vida y usted es el único hombre sobre la tierra que puede evitarlo. Suba, no nos queda ni un segundo que perder. Me subí al asiento trasero, confundido y alarmado. El interior del coche mantenía ese aroma familiar ambientador de lavanda que Martín siempre utilizaba. Todo parecía estar en orden, salvo por la surrealista situación de encontrarme tumbado bajo una manta en el suelo del vehículo, con mi mejor traje de gala puesto, mientras Martín arrancaba el motor con violencia. ¿A dónde me llevas exactamente?, pregunté desde la penumbra del suelo. A que vea con sus propios ojos la verdadera cara de Mateo Palmer, respondió Martín con una frialdad que me aterró. Y luego, si Dios quiere, me ayudará a salvar a su hija de un destino terrible. El mundo se volvió una mancha oscura y asfixiante bajo esa manta de lana, pero mis sentidos, especialmente el oído, se agudizaron de manera casi animal. Apenas 10 minutos después, tras un trayecto que se me antojó eterno, el coche se detuvo suavemente. Escuché el eco metálico del cierre centralizado y el clic seco de la puerta del copiloto al abrirse. Alguien subió al vehículo y, al instante, una bofetada de colonia cara y penetrante inundó el habitáculo. No era el aftershave discreto de Martín, era un aroma más fuerte, más joven y agresivo, de esos que buscan marcar territorio. Buenos días, Martín, dijo una voz suave, aterciopelada y cargada de una seguridad insultante. Mateo Palmer. Mi futuro yerno. Buenos días, Sr. Palmer, respondió Martín, manteniendo una neutralidad profesional tan perfecta que me resultó aterradora. Un día precioso para una boda, ¿verdad? Continuó Mateo. Escuché el crujido sutil del tejido de su smoking al acomodarse en el asiento de cuero. Todavía no puedo creer que esto esté pasando realmente. Es un gran día, sin duda alguna. El coche se puso de nuevo en marcha. Bajo la manta, el aire se volvía cada vez más pesado, caluroso y cargado de una tensión que me hacía sudar. De repente, el silencio fue interrumpido por la vibración insistente del móvil de Mateo sobre el salpicadero. Debe de ser mi novia, dijo él, y por su tono pude adivinar esa sonrisa perfecta que solía encandilar a todos en nuestras cenas familiares. Hola, preciosa. No, no estoy nervioso. Bueno, quizás un poco, lo normal. Vas a dejarme sin aliento cuando entres por esa puerta, ¿verdad? Siempre lo haces. Yo también te quiero, cariño. Nos vemos en el altar, mi sol. Mi sol. Así llamaba a mi hija en la intimidad. Se me cerró el pecho con un dolor agudo. En ese preciso momento, Lucía probablemente estaría frente al espejo de su habitación de hotel, radiante, envuelta en encajes blancos y creyendo ciegamente en cada palabra de este hombre. La llamada terminó y, por un segundo de debilidad, llegué a pensar que Martín se equivocaba catastróficamente. Mateo sonaba realmente enamorado, con una ternura que parecía genuina. Pero entonces, apenas unos segundos después de colgar, el teléfono volvió a sonar. Joder. Masculló Mateo, y esta vez el insulto sonó como un látigo. Su tono cambió por completo, de una forma que me hizo estremecer.
La calidez fingida desapareció, reemplazada por una voz gélida y cortante. Te dije que no llamarás a este número, y menos hoy. No, ahora no puedo hablar. Estoy en el coche con el chofer. Hubo una pausa cargada de electricidad. Escuché una voz metálica al otro lado de la línea, filtrándose desde el auricular. Era demasiado baja para entender las palabras, pero sonaba urgente y desesperada. Dije que nos encargaríamos de todo. Todo va según lo previsto, sentenció Mateo con una dureza que nunca le había conocido. 3 meses, ese es el trato, no antes. Acordamos el plazo. No me vuelvas a llamar hasta que... Se detuvo un instante y terminó en un susurro áspero que me revolvió las entrañas, hasta que esté hecho. Colgó con una violencia que casi pude sentir. El silencio que siguió fue asfixiante, solo roto por el rumor del motor. ¿Todo bien, Sr. Palmer? Preguntó Martín con una calma gélida, casi inquisitiva. Sí, sí. Solo negocios que no pueden esperar, ya sabes cómo es esto, trató de reír Mateo, pero su risa sonó hueca, forzada y carente de cualquier rastro de humor. La gente cree que porque sea el día de tu boda, el mundo tiene que detenerse, pero el dinero no descansa. 3 meses. No antes. Hasta que esté hecho. ¿De qué demonios estaba hablando? Bajo la manta, mis manos se cerraron en puños tan apretados que las uñas se clavaron en mis palmas. Esa segunda llamada no era de amor, ni se trataba de negocios legítimos. Era algo calculado, oscuro y frío. Empecé a comprender, con un horror creciente, que la calidez que mostraba con mi hija no era más que una máscara de actor profesional, y que lo que acababa de oír era su verdadero y siniestro yo. Estamos tomando una ruta distinta hoy para evitar problemas, Sr. Palmer, anunció Martín con voz monocorde. Hay obras de última hora en el Paseo de la Castellana y no quiero que lleguemos tarde. Ah, claro, lo que tú digas, Martín. Tú eres el que conoce estas calles, respondió Mateo con desdén, sin sospechar nada. Empezó a teclear frenéticamente en su móvil. Yo seguía allí, agazapado en la oscuridad, escuchando cada cambio de marcha y sintiendo cada giro del coche. Martín me había metido en este escondite para que escuchara esto, pero la duda me quemaba por dentro. ¿Qué sabía el que yo, con toda mi experiencia en los negocios, había ignorado por completo? Dime, Martín, ¿cuánto tiempo llevas exactamente trabajando para los Álvarez? Preguntó Mateo de repente, con un tono que buscaba ser casual pero sonaba a interrogatorio. 20 años este próximo septiembre, señor, respondió Martín sin vacilar. Es mucho tiempo, toda una vida. Debes de estar muy unido a la familia, supongo. Considero un honor servirles y proteger sus intereses, señor. Fernando parece un buen hombre, continuó Mateo, y pude notar un rastro de burla en su voz. Un poco anticuado, de la vieja escuela, pero sólido. El tipo de suegro que querrá seguir involucrado en cada detalle de la empresa y de la vida de su hija, imagino. El Sr. Álvarez ama profundamente a su hija, señor. Por ella haría cualquier cosa. Cuento con eso, la voz de Mateo adquirió una cualidad extraña, casi depredadora. Un hombre que ama tanto a su hija hará lo que sea necesario para verla feliz y protegida, ¿no cree usted? Supongo que sí, señor. Bien. Eso es muy bueno para todos. Se me erizó el vello de la nuca bajo la manta. No eran solo las palabras, sino el tono gélido y utilitario. Era como si Mateo estuviera haciendo un cálculo privado sobre mi valor y mi capacidad de sacrificio. El coche giró bruscamente y sentí que nos alejábamos definitivamente del centro de la ciudad. Mi brújula interna, forjada en años de recorrer Madrid, me decía que no íbamos hacia la Catedral de la Almudena. Íbamos hacia el sur, dejando atrás los barrios nobles, hacia las zonas industriales y residenciales más humildes y grises. Maldita sea.
Mateo volvió a maldecir en voz baja al ver su móvil vibrar por tercera vez. Mira, Martín, tengo que hacer una parada rápida antes de ir a la iglesia. Es un asunto personal, no tardaré ni 5 minutos. Por supuesto, señor. ¿A dónde debo dirigirme? Preguntó Martín, aunque yo ya sabía la respuesta. Calle de la Oca, en Carabanchel. Ya sabes dónde es, ¿verdad? Dijo Mateo con impaciencia. Martín no dudó ni un segundo en el giro. Él ya sabía exactamente a dónde íbamos. Por eso me había escondido allí, para que viera el final de la mentira en el corazón de un barrio donde Mateo Palmer no debería tener nada que buscar en el día de su boda. El coche se detuvo con un leve traqueteo sobre una superficie irregular. Escuché el sonido metálico de la puerta de Mateo al abrirse y el roce de sus zapatos contra el suelo. Dame unos minutos, Martín. No apagues el motor, bajo y subo, ordenó Mateo con ese tono imperativo que ahora me resultaba repulsivo. Sus pasos, rápidos y decididos, se alejaron hacia lo que parecía el portal de una vivienda. En cuanto el silencio se hizo en el habitáculo, Martín abrió la puerta trasera desde fuera y se asomó con cautela, retirando la manta que me cubría. Señor Álvarez, tiene que ver esto con sus propios ojos. Pero por lo que más quiera, quédese agachado. Mire hacia aquella entrada lateral, la del edificio de ladrillo, susurró Martín, señalando con la mirada. Me asomé con dificultad por el hueco entre los asientos delanteros. Estábamos aparcados frente a un edificio de ladrillo visto, una construcción de los años 70, antigua pero dignamente cuidada, en una calle estrecha y algo sombría de Carabanchel. Era un barrio obrero, un mundo de gente madrugadora y manos curtidas que Mateo Palmer jamás nos había mencionado. Él nos había contado una historia perfecta de orfandad y superación. Que sus padres habían muerto en un accidente en el extranjero, que no tenía hermanos, que era un hombre hecho a sí mismo, solo en el mundo. Vi a Mateo subir los escalones de piedra con una familiaridad pasmosa. Sacó un manojo de llaves, abrió el portal y entró sin llamar, como quien entra en su propio hogar después de una larga jornada. Mi corazón latía desbocado, golpeando mis costillas con una fuerza que me mareaba. Minutos después, la puerta lateral que daba a un pequeño patio interior se abrió. De ella salió una mujer de unos 30 años, llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y vestía unos vaqueros desgastados y una camiseta de algodón que había visto mejores tiempos. Su rostro reflejaba un agotamiento profundo, con esas ojeras violáceas propias de quien no duerme por la angustia de las facturas sin pagar o las noches en vela. Se cruzó de brazos en un gesto defensivo, casi hostil. Mateo, por favor, no puedes seguir apareciendo así. No puedes seguir haciéndonos esto, dijo ella con una voz tensa, quebrada por la fatiga. No alcancé a escuchar la respuesta de él, pero vi la cara de ella transformarse. Era una mezcla insoportable de frustración, rencor y un miedo latente. Y entonces, ocurrió lo que terminó de romperme el alma. Una voz infantil, cristalina y alegre, resonó desde el interior de la casa. Papá. Papi, has venido. Una niña de unos 4 años salió corriendo por la puerta, ajena a la tragedia que se mascaba en el ambiente. Tenía unos rizos rubios idénticos a los de Mateo y apretaba contra su pecho un conejo de peluche despeluchado. Mateo salió tras ella, su rostro se iluminó de una forma que nunca había visto en nuestras cenas de gala, y la levantó en vilo. La pequeña le rodeó el cuello con los brazos y él la besó en la cabeza con una ternura infinita, una devoción que me pareció la mayor de las traiciones. Hola, mi cielo, murmuró él, pegando su mejilla a la de la niña. Hoy no puedo quedarme a jugar, lo siento mucho. Pero dijiste que jugaríamos a la merienda con el SR. Orejas, protestó la niña con un puchero que me recordó dolorosamente a Lucía cuando era pequeña. Lo sé, bebé, de verdad que lo siento. Papi tiene que ir a trabajar en algo muy importante hoy, pero volveré pronto con una sorpresa para ti. Te lo prometo.
Mentiroso. El grito resonó en las paredes de mi cráneo. No iba a trabajar. Iba a la catedral de la Almudena a jurar amor eterno ante Dios a mi hija, mientras esta niña y esta mujer lo esperaban en un rincón olvidado de Madrid. La mujer, Marta, se acercó a él con paso pesado. Mateo, tenemos que hablar de lo que me dijiste ayer. De los plazos. Ahora no, Marta, la voz de él se volvió cortante, recuperando esa frialdad gélida que le había oído en el coche. Bajó a la niña con brusquedad. Mía, ve adentro a terminar el desayuno con los dibujos. Mamá y yo necesitamos hablar un minuto a solas. La pequeña entró obediente. Marta se enfrentó a él, clavándole los ojos. No puedes seguir mintiéndole así. Pregunta por ti cada hora del día. No entiende por qué te vas tanto tiempo, ni por qué tienes que esconderte. Lo tengo todo bajo control, joder, respondió Mateo entre dientes, mirando hacia la calle con nerviosismo. Confía en el plan. ¿Controlado? Te casas hoy mismo con esa mujer. Con la rica. ¿Cómo puedes llamar a eso controlar? Preguntó ella con una mezcla de asco y desesperación. Me quedé sin aliento, sintiendo que el oxígeno desaparecía del coche. Ella lo sabía. No era una víctima engañada, era una cómplice desesperada o una rehén de las circunstancias. Te expliqué el plan punto por punto, siseó Mateo, agarrándola por el brazo. 1 año. Solo necesito aguantar 1 año. Con el dinero de los Álvarez pago mis deudas con Greco y seremos libres de una vez. Mía tendrá el tratamiento médico privado que necesita en Suiza. Empezaremos de cero lejos de aquí, donde nadie nos conozca. ¿Y ella? Susurró Marta con un hilo de voz. ¿Y Lucía? Le vas a destrozar la vida, Mateo. Es una persona, no un cajero automático. Se recuperará. Los ricos siempre encuentran la forma de lamerse las heridas con billetes, sentenció él con un cinismo que me dio náuseas. Quise salir del coche en ese instante, agarrarlo por las solapas del smoking y exigirle que me mirara a los ojos mientras le hundía la vida. Pero la mano firme de Martín se posó sobre mi hombro, sujetándome con fuerza. Espere, don Fernando, susurró Martín con los ojos fijos en la escena. Aún no lo ha visto todo. Hay algo más, algo que conecta a este Greco con su propia empresa. Mateo se acercó a Marta y le habló en un tono que pretendía ser tierno, pero que a mis oídos sonaba a veneno puro. Hago este sacrificio por nosotros. Por el futuro de Mía. Si no lo hago, Greco nos matará a los 3. Confía en mí por última vez. Dejé de confiar en ti el día que compraste ese anillo con el dinero que nos quedaba para el alquiler, respondió ella dándole la espalda. Mateo consultó su reloj de pulsera, un reloj que yo mismo le había regalado por su compromiso, y se marchó hacia el coche sin decir una palabra más. Marta se quedó allí, en medio del patio, con los hombros hundidos bajo el peso de una verdad insoportable, y volvió a entrar en la casa. Me quedé gélido, petrificado en el suelo del coche. Mateo Palmer no solo era un mentiroso, era un parásito que pretendía usar a mi hija como escudo financiero. Lucía no era para él más que una transacción, una cuenta bancaria con cara bonita que le serviría para salvar su propio cuello y el de su verdadera familia. Sr. Álvarez, vuelva a cubrirse, dijo Martín con una voz sombría mientras veía a Mateo acercarse. Aún no hemos terminado. Hay algo mucho peor que debes saber antes de que lleguemos a la iglesia. Me acomodé de nuevo en el suelo del coche, con las extremidades rígidas y el pulso vibrando en mis sienes como un tambor de guerra. Martín, aprovechando que Mateo se había alejado unos metros para hacer una última y tensa llamada frente al portal, se giró hacia atrás y me tendió su teléfono móvil. Hay algo mucho más grave que una doble vida, señor Álvarez, dijo con una voz que denotaba una fatiga moral absoluta. Mire esto. No es solo dinero. Es su vida.
En la pantalla brillaba la captura de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada. El asunto era aséptico, casi empresarial. Operación liquidación. Fase final. Mis ojos recorrieron las líneas con horror. Objetivo. 3 meses tras el enlace. Prioridad. Fallecimiento por causas accidentales. Sin rastro de terceros. Prima de éxito. 100.000 euros al cierre. Sentí como si mi sangre se transformara en esquirlas de hielo. Martín deslizó el dedo por la pantalla para mostrarme la siguiente imagen. Eran mensajes de una aplicación de mensajería privada. El sujeto sale de la finca a las 8:30. Ruta habitual por la 6 dirección Pozuelo de Alarcón hacia su despacho principal. Los martes suele ir solo con el chofer. Puntos ciegos identificados en el kilómetro 18. Mi horario. Mis rutas exactas. Mis costumbres más íntimas. Estaba todo allí, esquematizado como el despiece de una res en un matadero. Sí, don Fernando, continuó Martín con una gravedad que me oprimió el pecho. Mateo Palmer no solo busca el patrimonio de los Álvarez. Ha contratado a profesionales para eliminarle a usted. El plan es sencillo. Esperar 3 meses tras la boda, el tiempo justo para que el régimen de gananciales o las disposiciones testamentarias que él ya ha manipulado surtan efecto. Una vez sea legalmente el marido de Lucía y posea plenos poderes en el Consejo de Administración, usted deja de ser necesario. Usted es el último obstáculo. Todo encajó con una precisión macabra. El compromiso apresurado bajo la excusa de no perder más tiempo en la vida, la insistencia en una boda por todo lo alto en la Almudena para blindar su imagen pública. El plan de 1 año que le había mencionado a Marta en Carabanchel. Pensaba vaciar nuestras cuentas, saldar sus deudas de juego o de negocios turbios con ese tal Greco y desaparecer hacia un paraíso fiscal, dejándome a mí en una tumba y a mi hija Lucía sumida en la viudez, el deshonor y la ruina absoluta. ¿Cómo demonios has conseguido acceso a esto, Martín? Pregunté, y mi propia voz me sonó extraña, como si perteneciera a un anciano moribundo. Llevo sospechando de ese tipo desde el primer día que pisó la finca, señor. Su esposa, doña Elena, me pidió antes de morir que cuidara de ustedes, y eso incluye investigar a las hienas que se acercan demasiado cuando huelen el dinero. No podía decirle nada sin pruebas irrefutables. Lucía está cegada por lo que cree que es amor y me habría despedido al instante. Pero a que es su terminal secundaria hace 1 semana. Ahora las pruebas son fuego en nuestras manos. Miré por la ventanilla, viendo pasar los edificios grises de Carabanchel mientras regresábamos hacia el centro. Tenía ganas de vomitar, de gritar hasta desgarrarme la garganta. Mi pequeña, mi única hija, estaba en ese hotel de la Puerta de Alcalá, ajustándose el velo de encaje frente al espejo, soñando con un futuro que no era más que una sentencia de muerte para su padre y una estafa magistral para ella. Ella no me creerá si se lo digo yo ahora, dije, más para mí mismo que para Martín. Me verá como un padre controlador, como el hombre que nunca superó la pérdida de su madre y que ahora quiere arruinar su felicidad por puro egoísmo. Me odiará para siempre si detengo la boda sin un escándalo que no deje lugar a dudas. Lo sé, señor. Por eso no puede ser una conversación privada, asintió Martín, mirándome por el espejo retrovisor con determinación. Debe verlo ella misma. Debe caerse la venda frente a todo Madrid. En la casa de Dios, donde él pretende sellar su mentira. En ese momento, el plan se cristalizó en mi mente. Sería algo brutal, público y devastador. Un trauma que la perseguiría años, pero que le salvaría la vida. Saqué mi propio teléfono con manos firmes. Llama a mi abogado de confianza. Dile a Douglas que le quiero en la Puerta de la Almudena en 20 minutos con su equipo legal y los documentos de revocación de poderes. Y llama a la comisaría de la calle Leganitos. Quiero agentes de paisano distribuidos entre los bancos de la iglesia.
Esto no es solo un fraude, es una tentativa de homicidio. Hice una pausa, tragando saliva antes de dar la orden más dolorosa. Y Martín, haz lo que tengas que hacer, pero trae a esa mujer, a Marta y a la niña. Que las recoja otro coche de la empresa. Quiero que estén allí cuando Mateo suba al altar. Eran las 9:20 de la mañana. Faltaban 40 minutos para que empezara la ceremonia. 40 minutos para que el mundo perfecto que mi hija había construido se hiciera pedazos de cristal ante sus ojos. Recordé las últimas palabras de Elena en la cama del hospital. Protégela, Fernando, incluso cuando ella no lo entienda. Especialmente entonces. A veces, amar de verdad significa tener la sangre fría de romperle el corazón a tu hijo para evitar que se lo arranquen del pecho. La atmósfera en el interior de la Catedral de la Almudena era un despliegue de opulencia y elegancia contenida. 200 invitados de la alta sociedad madrileña llenaban los bancos de madera tallada. El aroma a incienso se mezclaba con el de miles de flores blancas que adornaban las columnas, y el órgano soplaba notas de una solemnidad que hacía vibrar el suelo. Caminé por el pasillo central con Lucía del brazo. Ella temblaba de una emoción pura, apretando mi mano con fuerza, buscando en mí el pilar que siempre había sido. Se veía absolutamente hermosa, su vestido de encaje y seda era un tributo viviente al que llevó su madre hace 30 años. ¿Estás bien, papá? Te noto muy pálido, susurró ella bajo el velo, con una chispa de preocupación en sus ojos brillantes. Te quiero más que a nada en este mundo, Lucía. Recuerda siempre eso, fue lo único que pude articular, con el corazón apretado por la culpa de lo que estaba a punto de hacer. Llegamos al altar. Mateo nos esperaba allí, impecable en su chaqué hecho a medida, luciendo esa sonrisa ensayada de yerno perfecto que ahora me provocaba náuseas físicas. Con una parsimonia estudiada, me entregó a mi hija y se colocó a su lado, dándole la mano. El sacerdote comenzó la lectura de los ritos iniciales. Llegó el momento fatídico. El silencio se apoderó de la inmensa nave de la catedral, roto solo por el eco lejano del tráfico de la calle Bailén. Si alguien tiene alguna razón por la que este matrimonio no deba celebrarse, que hable ahora o calle para siempre. Me puse en pie con una lentitud deliberada. El crujido del banco de madera resonó en las bóvedas como un disparo de fusil. 200 cabezas se giraron al unísono hacia mí. El rostro de Lucía pasó de la confusión al pánico absoluto en un segundo. Yo me opongo, dije con una voz firme, una voz de mando que no tembló ni un solo milímetro. Papá. ¿Pero qué haces? Siéntate, por favor. Exclamó Lucía, con los ojos anegados en lágrimas de pura vergüenza. Mateo Palmer ya está casado, anuncié, dando un paso hacia el centro del presbiterio para que todos pudieran oírme. Tiene una esposa legal y una hija de 4 años a las que acaba de visitar esta misma mañana en un piso de Carabanchel. La catedral estalló en un murmullo eléctrico, un avispero de escándalo. Mateo dio un paso adelante, intentando mantener su máscara de indignación herida, aunque el sudor empezaba a perlar su frente. Don Fernando, por el amor de Dios, esto es una locura. Está usted confundido, los nervios de la boda, el estrés por la ausencia de Elena. Intentó decir con falsa compasión. No estoy confundido, Mateo. Te he visto con Marta y con la pequeña mía, le corté con una frialdad que lo dejó mudo. Hice una señal hacia la puerta lateral del transepto. Martín entró en ese momento, escoltando a la mujer y a la niña. La pequeña mía, al reconocer a Mateo en el altar rodeado de tanto lujo, se soltó de la mano de su madre y corrió por el pasillo central, ajena al drama. Papi. Papi, qué guapo estás. Gritó con su voz dulce y clara, que rebotó en las imágenes de los santos. El silencio que siguió fue sepulcral, un vacío de horror. La niña se abrazó a las piernas de Mateo, manchando con sus manitas de niña el pantalón de su chaqué. Él se quedó lívido, con la mirada perdida,
paralizado como una estatua de sal. Marta llegó al altar y, con una dignidad que me conmovió, mostró una carpeta ante el sacerdote y los invitados. Soy Marta Palmer. Somos esposos legalmente por lo civil desde hace 5 años, dijo, mirando a Lucía con una tristeza infinita. Lo siento mucho, de verdad. No podíamos seguir con esta mentira. Lucía retrocedió tambaleándose, tapándose la boca con las manos para ahogar un grito. El velo se le resbaló de la cabeza, cayendo como un sudario sobre el suelo de mármol. Mateo. Susurró ella, buscándolo con la mirada. Dime que esto es una pesadilla. Dime que es mentira. Pero Mateo no pudo decir nada. Su máscara se había roto en 1000 pedazos irreconciliables. Y hay algo más, Lucía, añadí, acercándome a ella y entregándole el teléfono de Martín con los mensajes sobre el accidente programado. No solo te estaba usando por el apellido y el dinero. Estaba planeando mi muerte para dentro de 3 meses. Quería quedarse con todo el patrimonio de nuestra familia tras hacerme desaparecer. Mateo miró a su alrededor, sintiéndose atrapado como una rata. Vio a los agentes de paisano de la Policía Nacional acercándose por los laterales y el fondo de la iglesia. Intentó zafarse con un movimiento brusco, llegando a apartar a la niña con violencia, pero los agentes fueron más rápidos. Lo redujeron contra el mismo altar donde pretendía mentir ante Dios. Mateo Palmer, queda usted detenido por bigamia, falsedad documental, fraude y conspiración para cometer asesinato, anunció un inspector mientras le colocaba los grilletes. El clic metálico de las esposas fue lo último que se escuchó antes de que los gritos de indignación de los invitados y el llanto de los familiares llenaran la catedral. Lucía se desplomó en el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, llorando con un dolor que le salía de las entrañas. Me arrodillé a su lado de inmediato y la rodeé con mis brazos, protegiéndola del escrutinio de los presentes. Lo siento, mi vida. Lo siento tanto, le susurré al oído mientras la apretaba contra mi pecho. Ella me golpeó débilmente el pecho, me gritó que me odiaba, que por qué había tenido que ser así, de forma tan pública y cruel. Pero después de unos segundos de rabia, se aferró a la solapa de mi chaqueta y lloró hasta quedarse sin fuerzas, mientras el sueño de su boda se disolvía en la fría realidad de un templo que acababa de presenciar su salvación. Han pasado ya varios meses desde aquella mañana que comenzó entre encajes blancos en la Almudena y terminó entre esposas y sirenas de policía. El tiempo, ese juez implacable, ha ido poniendo cada pieza en su lugar. Mateo Palmer se encuentra ahora mismo en prisión preventiva, esperando el juicio tras los muros de Soto del Real. Las investigaciones policiales sacaron a la luz una realidad mucho más turbia de lo que imaginamos. Debía una cantidad ingente de dinero a organizaciones criminales que operan en la Costa del Sol, en Marbella. Su plan de casarse con Lucía era, literalmente, su único billete de ida hacia una vida segura, financiada con nuestra ruina y cimentada sobre mi cadáver. Marta y la pequeña Mía también han encontrado un nuevo camino. No podía permitir que una mujer valiente y una niña inocente terminaran en la calle pagando por los pecados y la ambición desmedida de un hombre sin escrúpulos. A través de nuestra fundación familiar, les hemos proporcionado un hogar seguro y el tratamiento médico privado que la pequeña tanto necesitaba. A veces, la justicia no solo consiste en castigar al culpable, sino en reparar el daño de quienes quedaron atrapados en sus redes. Lucía. Mi querida Lucía, se está recuperando. Al principio, el golpe fue devastador. Atravesó meses de un silencio sepulcral, encerrada en una depresión que me partía el alma cada vez que pasaba junto a su habitación. Pero el tiempo en la finca, el aire de la sierra y el amor incondicional han hecho su trabajo. Hace apenas unos días, la escuché reír de nuevo mientras paseaba por el jardín. Ha comprendido, con una madurez que me llena de orgullo, que aquel estallido de verdad en la catedral no fue un acto de crueldad por mi parte.
No estaba destruyendo su vida, la estaba arrancando, con la fuerza de un padre desesperado, de las fauces de una bestia que la habría devorado viva. He aprendido que la verdadera protección de un padre no tiene nada que ver con la malicia ni con el deseo de controlar. Se trata de la capacidad de interponerse entre tu hijo y el abismo, cueste lo que cueste, incluso si el precio es tu propio prestigio. Es la voluntad inquebrantable de aceptar el papel de villano a sus ojos durante un tiempo, con tal de que ella pueda tener, sencillamente, un futuro donde despertar a salvo. Doy gracias al cielo cada mañana por la lealtad de Martín. No todo el mundo tiene la inmensa suerte de contar con un hombre de honor que se atreva a cruzar la línea para decir la verdad cuando todo el mundo prefiere mirar hacia otro lado. Su valentía, al arriesgar su puesto y nuestra confianza para abrirme los ojos, es algo que nunca podré pagarle del todo. Proteger a la familia nunca es un error, por muy amarga que sea la medicina. Esta noche, al mirar las estrellas desde el porche de la finca, he sentido por primera vez una paz profunda. He mirado la foto de Elena que siempre llevo conmigo y, con un nudo de alivio en la garganta, he podido decirle por fin: Elena, descansa tranquila. He cumplido mi promesa. Nuestra hija está a salvo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.